Hola queridos amigos. Me gustaría que se queden hasta el final. Este va a ser un video un poquito largo, pero me encantaría que se quedaran hasta el final porque tengo algo que me gustaría compartir con ustedes. Esto que me gustaría compartir con ustedes es muy importante, muy interesante y muy bonito. Es una historia muy bonita de un hombre el cual su vida cambió mucho. Y quería iniciar con una lectura muy bonita. Vamos a hablar de este hombre en este momento, pero vamos a iniciar con la lectura. La lectura nos viene del libro de Hechos capítulo 3 versículo 1 al 10. De nuevo el libro de Hechos capítulo 3 versículos del 1 al 10. Y vamos a leer la palabra del Señor. Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente en la puerta del templo llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pidió limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: Míranos. Él les miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Qué bonito. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo La Hermosa a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. ¡Wow! ¡Qué bonito! Un hombre que era cojo, un hombre que no podía caminar, estaba sentado ahí, le llevaban a pedir limosna, y en ese momento Pedro le dice, él lo que esperaba de Pedro era una limosna, ¿verdad? Pero no quería hablar del hombre que estaba en el templo, no quería hablar del cojo, no quería hablar del hombre que no podía caminar, sino que quería hablarles de Pedro. Quería hablarles de Pedro porque muchas veces con Pedro nos podemos identificar mucha gente. Y quiero que entendamos que Pedro, en ese momento, él pudo sanar a un hombre el cual no podía caminar. Pero Pedro viene en una caminata con el Señor Jesús por un poquito más de 3 años más o menos. Y entonces, en el inicio, Pedro era simplemente un pescador, ¿verdad? Pedro era un pescador, no pecador, un pescador, bueno, pecador también me imagino, ¿no? Pero eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Lo que entiendo es que Pedro era un pescador y estaba pescando con su hermano Andrés. Ellos eran pescadores. Jesús se les apareció. Lucas, el libro de Lucas, nos da un detalle muy bonito, un detalle muy interesante de la forma en la cual Pedro y Jesús se conocieron el uno con el otro. Es un detalle muy bonito y un detalle que me llama mucho la atención a mí, que me gusta mucho, porque cuando Jesús conoce a Pedro o Pedro conoce a Jesús, en la forma en que lo describe, en la forma en que lo describe Lucas, es una forma muy bonita. ¿Por qué es una forma muy bonita? Porque um,
Lucas dice que Pedro vino a Jesús, se arrodilló enfrente de él y le dijo, Señor, aléjate de mí porque yo soy un hombre pecador. Bueno, ahí inicia la historia de Pedro con Jesús, ¿verdad? Pedro caminando con Jesús, teniendo interacciones. Y wow, qué bonito lo que sucede porque Pedro, su vida cambia mucho. De decirle al Señor que se separe de Él, que camine lejos de Él, porque Él es un pecador, hasta el momento en el cual Él llega y sana a un hombre el cual no podía caminar. En el nombre de Jesús, recordemos eso, pero lo sana, ¿verdad? Entonces, la fe de Pedro, ¿cómo cambió? ¿Cómo cambió la fe de Pedro? Y por en medio de eso, del momento en que Pedro conoce a Jesús y el momento en el cual Pedro sana a este hombre, pasaron otras cosas más en el tiempo que Pedro anduvo con Jesús. Una de ellas nos la describen en el libro de Mateo, capítulo 14, versículos 22 y 23, cuando el Señor Jesús venía caminando sobre el mar y estaban los discípulos en una barca y el Señor viene caminando y ellos se asustan un poco, se espantan y piensan que era un fantasma. Él les dice, no, soy yo. Y entonces Pedro se admira de que Jesús viene caminando sobre el mar, sobre el agua, y no es una agua calma, sino que es una tormenta grande, ¿verdad? Y Pedro se admira y le dice, Señor, llámame para que yo también pueda caminar sobre el agua. Y le dice Jesús, ven. Y el Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua, porque está enfocado en Jesús. Pero Pedro se desenfoca de Jesús, se enfoca más en la tormenta y empieza e inicia él a hundirse y se estaba ahogando, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Le dice, Señor, sálvame. Y Jesús le ayuda y lo pone de nuevo en la barca y en ese momento llegan a la orilla, ¿verdad? Es una historia muy bonita. Pero ¿qué sucede? Como les decía, iniciamos con que Pedro tenía tanta fe en el Señor que sabía que en el nombre de Jesús él podía sanar a alguien, ¿verdad? Con la ayuda de Jesús. Jesús podía sanar a alguien por medio de Pedro, pongámoslo de esa forma, ¿verdad? Porque a veces se pone un poquito controversial y no quiero llegar a esa controversia. Pero bueno, estamos ahí de que Pedro pasó por muchas cosas, muchas dificultades. Una de ellas fue eso, que casi se ahoga, ¿verdad? Otra situación que Pedro tiene es cuando llegan a recoger a Jesús al jardín de Getsemaní. Llegan a recogerlo y se lo van a llevar y Jesús se entrega porque sabemos que a Jesús no lo llevaron, Jesús se entregó, ¿verdad? Jesús se está entregando, pero ¿qué pasa? Pedro quiere defender a Jesús con todo y saca una espada y le corta la oreja a alguien. Jesús le dice, Pedro, guarda tu espada, que el que vive de la espada muere. Agarra la oreja de la persona a cual se la cortó Jesús y Pedro corta la oreja, Jesús se la pone de regreso y lo sana. Así como nos sana a todos nosotros, así como borra todas las evidencias de nuestro pecado, así borró la evidencia del pecado de Pedro, ¿verdad? Entonces, Pedro, la evidencia es, Pedro es liberado de esa situación, ¿verdad? No lo pueden acusar porque ¿cuál oreja le cortó si la oreja la tiene puesta? Le sanó Jesús. Ahora, Pedro le dice, oh no, yo moriré contigo. ¿Y qué sucede? Cuando se llevan a Jesús, Pedro va siguiendo muy lejitos atrás y en eso alguien lo reconoce a Pedro y Pedro niega a Jesús. No una, no dos, pero 3 veces. Estamos hablando de que todo eso sucedió antes de que Pedro tuviera suficiente fe
para, ¿para qué? Para sanar a una persona o para servir como el vessel que servía para sanar a la persona, para que Jesús sanara a alguien. Pedro se da cuenta que por medio de él Jesús puede hacer muchas cosas, pero siempre en el nombre de Jesús, no olvidemos eso. Bueno, entonces Pedro pasó por muchas dificultades antes de llegar a ser ese Pedro que todos nosotros conocemos, que le conocemos como una persona que llegó a sanar a mucha gente, como una persona que tenía una fe muy grande. Pasó de ser el discípulo de Jesús a ser un apóstol de Jesús, que son dos cosas muy diferentes. El discípulo es alguien que está aprendiendo como un estudiante, mientras que el apóstol es alguien que la persona ya envía, porque ya le tiene fe, ya le tiene confianza, ya sabe que esa persona tiene suficiente conocimiento para enviarlo a ser como un embajador, como un embajador que es enviado. Y entonces Pedro lleva la palabra del Señor. Y entonces esa es la vida de Pedro. Él inicia diciéndole, Señor, aléjate de mí, que yo soy un pecador, y termina sanando gente. Termina siendo el apóstol Pedro. Termina siendo una persona muy importante. Entonces, no nos olvidemos de eso. Lo que yo quería decirles es que no nos olvidemos que el Señor tiene planes para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es ponernos en sus manos, seguirle, aprender de Él, ser su discípulo y un día tal vez podamos ser su apóstol. Que Dios me los bendiga. Amén.